Bueno, por aquí con un poquito de malestar, pero como dice la palabra, persistiendo. Ese es el llamado, esa es la tarea, ese es el compromiso. A veces las cosas pasan de blanco a oscuro y a veces de oscuro a mucho más oscuro y a veces de mucho más oscuro uno ya no sabe qué color es. Pero, como decía cierta vez alguien, ¿no? Las cosas cuando están mal tienen dos opciones, que se mejoren o que se pongan peor. Eso es una realidad. Pero bueno, a veces sí se suman muchas circunstancias, a veces se suman muchas vicisitudes, muchas adversidades, se suman muchas contingencias. A veces, pues esas contingencias nos pueden confundir, que nos hacen de pronto pensar o creer que estamos equivocados frente a lo que hacemos, estamos equivocados frente a lo que creemos. A veces no somos conscientes realmente del desafío que corresponde en la vida de la fe. A veces, pues, miramos el hecho de acercarnos a Dios, sí, yo digo de manera correcta, con la convicción de que las cosas van a ser mejor. Pero no implica y no necesariamente significa que no sea menester llegar a esas cosas mejores pasando por diferentes situaciones y adversidades. De hecho, a los creyentes de Antioquía, recuerdo que en el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé les recordaban y les decían, es necesario que a través de muchas aflicciones entremos al reino de Dios. Esto no porque ahora toda la vida cristiana sea quebranto, no, pero es para que entendamos que, como una vez recuerdo una frase de mi pastor, él decía, es que eso es parte del programa. Uno no cree, pero es la realidad. Y eso es parte del programa. Nos ministraba temprano Marcelita y nos recordaba, ninguno estamos preparados para la aflicción y a ninguno nos gusta. Pero lo interesante es todo lo que podemos llegar a aprender y todo lo que podemos llegar a crecer y todo lo que Dios puede llegar a hacer en nosotros por medio de algo tan incómodo como la aflicción. Bien, quiero invitarles para que vayamos a la carta de los Hebreos, capítulo 6, y recordemos un poquito en la circunstancia y el contexto en el que parece que se encontraban estos destinatarios. Estaban estos días de pronto estudiando algo se me olvidó, patrología, ¿sí? De los patrística que le llaman, ¿no? Que es los padres de la iglesia. Y recordaba, veía una situación que pasó como consecuencia de una persecución, la persecución del emperador Decio, quien muy a propósito no se propuso perseguir al cristiano, sino que lo que él quería era que ellos en su momento adjuraran de su fe. Porque en ese momento pues habían crecido muchas creencias, muchas corrientes, pero el cristianismo era una de las más, de más crecimiento, y juntamente con el judaísmo pues eran las que tenían de pronto una posición más firme frente a otro tipo de creencias que eran completamente, digamos, desubicadas. Entonces, el emperador se propone no simplemente, ¿cierto?, que perseguirlos y acabarlos, sino llevarlos a que ellos nieguen esa fe tan firme que tenían. Y entonces se implementa esa persecución y a través de ella lo que se busca es que ellos adjuren, que ellos digan, no, yo no creo en el Señor Jesús. Yo creo, y obvio, ¿por qué? Porque le decían, si usted dice que cree en el Señor Jesús, pues lo vamos a sacrificar, lo vamos a martirizar. Ahí están los leones. En el caso de uno le mandaron un jabalí, a otros les mandaron a famosa Felicia y no me acuerdo cuál es el otro nombre, dos personajes que les tiraron una vaca que las aporrió hasta que las acabó. A otros le mandaron un jabalí, le mandaron otra criatura y nada hasta que finalmente, y esa era la martirización que les hacían, no era cualquier cosa. Entonces, ¿qué hizo más de uno cuando le dicen, usted niega o recibe el martirio? ¿Qué hizo más de uno?
pues fue y dijo, no, yo no creo. Sí, yo lo hizo y yo no soy para condenarlos, ¿no? Y sobre todo lo que pasa es que en el contexto del momento en el que existía y era tan fuerte el movimiento de los mártires, pues cuando una persona juraba caía en desgracia dentro de la iglesia. Y la idea entonces fue luego que se dio la famosa disidencia o el cisma o la controversia, no hacían a un personaje, uno de los, digamos, un padre de la iglesia que se rebeldizó contra el orden que estaba establecido y él mismo se autodenominó papa frente al otro. Y él decía que quienes habían hecho eso, porque esa persecución no duró mucho. Entonces, cuando terminó, pues muchos dijeron, no, pero yo quiero volver a la iglesia, ¿cierto? Entonces, algunos dijeron, no, pero ¿cómo los vamos a recibir si ellos negaron? De hecho, algunos obispos muy famosos también huyeron y se escondieron, y entonces algunos dijeron, no, pues cayeron en desgracia. Y entonces ahí se forjó esa situación donde, ¿qué hacer con los que habían negado? Porque unos, ¿qué hicieron? Unos no negaron, pero ¿qué hicieron? Como tenían plata, compraron un certificado que los hacía en cierta medida exonerarse de ser expuestos a jurar, pero de todos modos compraron el certificado. Otros decididamente negaron, otros huyeron. Bueno, ¿qué se hacía con ellos? Entonces ahí se generó una división porque pues, algunos decían, no, pues si ellos se arrepienten, hay que recibirlos. Otros decían, no, ya no se pueden recibir. ¿Cómo vamos a bautizar a una persona con esas características? ¿Cómo le vamos a dar la comunión a una persona con esas características? Bueno, se formó. ¿Por qué traigo todo esto? Porque pues esto no sabemos realmente cuál es el momento específico, digámoslo, la circunstancia específica en la que se está cocinando todo este tema, pero sí entendemos que son creyentes que abrazaron la fe cristiana y por alguna circunstancia que dijeron en algún momento, ya no más. Y se quedaron ahí, quedaron stand-by y no fueron igualmente persistentes y esa motivación con la que habían iniciado, ese gozo, esa alegría, esa determinación con la que habían iniciado, se enfrió. ¿Por qué? No sabemos propiamente, pero fue gente muy fervorosa porque ya veremos que no eran cualquier tipo de persona. Pero ¿cuál es el punto? ¿Qué los enfrió al parecer? Las aflicciones. Y uno puede decir, ay, por eso se enfriaron. Dios nos guarde. Tengamos cuidado. Porque una vez puede pensar, no, ay, pero, y Marcela por eso no volvió. Y Gustavo por eso entonces se desmotivó. Y Arrey por eso entonces ya no quiere. Pero nadie conoce lo que está viviendo y lo que está pasando. Ahora, yo con esto no estoy diciendo que convalidemos que por la aflicción yo huya o yo me enfríe, no. Estamos hablando de obviamente lo que puede hacer en un corazón que ha vivido, que ha experimentado el avivamiento y lo puede sofocar y lo puede apagar. Entonces, las adversidades y las vicisitudes, así como nos ayudan a crecer, también nos pueden, ¿qué? Apagar. Un fuerte viento puede encender las brasas de un carbón, pero una vela la apaga. Entonces, mire que el mismo viento puede generar dos efectos distintos en dos cuerpos, en dos circunstancias diferentes. Entonces, a uno los puede estimular y a otros los puede, ¿qué? Sofocar. El punto entonces es que definitivamente lo que está tratando aquí el autor es invitándolos a salir de ese falso status quo que al parecer ellos han abordado, porque en vez de ser persistentes como los demás, pues se quedaron cómodos, se acomodaron en algún momento. En algún momento dijeron, nah, ya no más. Y entonces se encontraron de pronto algo como, quién sabe qué posición, qué postura, pero de hecho la está haciendo el reproche aquí el autor, y ellos se quedaron ahí, en esa posición, tranquilos, cómodos, frescos, relajados, sin ir más allá, pero el autor se da cuenta que esos hombres que están en esa situación no son incrédulos, ni son propiamente apóstatas, son creyentes confundidos, y por eso entonces toma la decisión de ¿qué? De invitarles a salir de esa comodidad, que es peligrosa, porque esa comodidad sí los puede ir llevando finalmente, ¿qué? Los puede ir llevando a marginarse y finalmente pueden apostatar. Recuerdo mucho en la historia de cuando dicen que Alejandro Magno llega a la capital religiosa o la capital sagrada del imperio persa, que era Persépolis,
Pues ese fue, pues, por decir así, como el techo de la victoria sobre todo el imperio persa que obtuvo Alejandro, porque llegó y ahí estaba no solo era la ciudad sagrada, estaba todo el tesoro del reino. Y eso fue una locura. Descubrir ese recinto donde estaban los tesoros más increíbles. Y entonces ya llegados ellos ahí, teniendo el control de todo el imperio, esos hombres que lucharon al lado de él y que eran tan intrépidos, determinados, eran unos personajes tremendos, dice él que él empezó a ver cómo se desfiguraron y empezaron a descomponerse y empezaron a hacerse hombres fusilánimes y hombres incompetentes después de haber llegado hasta donde habían llegado. ¿Por qué? La comodidad. La comodidad los dañó. Empezó a dañarlos. Empezaron a perder sus habilidades. Empezaron a perder su determinación. La comodidad, increíble, ¿no? Y yo no estoy diciendo pues que vivamos nosotros, que durmamos en un colchón de puntillas como los faquires, no. Pero la verdad es que el autor sí nos está invitando a que tengamos cuidado. Porque obvio, nosotros queremos que todo sea redondito. Yo, por ejemplo, tengo un temperamento que a mí me incomoda que me cambien la rutina. Yo soy persona de rutina. Mi esposa es todo lo contrario. Y a mí me choca sobremanera que me cambien las rutinas. Yo soy feliz siguiendo rutinas. En cambio, a mi esposa no le gusta y por eso cada rato no llegue, esa pieza está de otra forma. Los mismos muebles, pero los acomodan de otra forma. Y lo mismo la sala, y lo mismo aquí, y lo mismo acá, y lo mismo la cocina, sacar uno algo y ya no lo encuentra. Y pues no, que es que ahora de que aquí, que... En cambio, a mí me gusta saber que voy aquí, y que luego yo llego aquí, y que luego yo llego aquí, y que luego yo llego aquí, y llego allí, y luego llego aquí. Me fascina, esa es mi manera, ¿sí? Pero otros tenemos otros temperamentos, pero tengo ese riesgo, obviamente. Peligro de la comodidad. Entonces, mire que cuando me cambian la rutina, inmediatamente entro en conflicto, entro en choque, porque me gusta es tener todo tranquilo. Otros no. Mire que de pronto un temperamento, hay temperamentos que inician algo y cuando ya ese algo está despegando, lo dejan y se van a iniciar otra cosa. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no degustan de lo que es? No, eso ya está. Y arrancan con otra, y empiezan otra tarea, y cuando ya está despegando, se van y se van para otro lado. Esas son formas de ser, ¿cierto? Pero todos no tenemos eso. Hay unos que son introvertidos y otros son más extrovertidos. En este caso está este que es muy competente, muy autodínamo. Está uno que también es muy efusivo, pero muy improductivo. Y muy alegre, dice, él te monta un plan increíble, pero usted vuelve después y no ha hecho nada. Y le dice y vuelve y le monta otro plan increíble y usted va y no ha hecho nada. Pero hay otros que son muy introvertidos, piensan mucho también, son muy analíticos, de hecho pueden ver lo que los demás no ven. Pueden detallar lo que nadie detalló. Son muy genios, pero también muy inoperantes en el sentido de que se quedan ahí, tienen grandes ideas, pero no logran en concreto. Entonces, frente a toda esta miscelánea de maneras de ser, obviamente Dios nos llama de una manera muy concreta a entender el valor y la importancia de la diligencia, porque ahí sí todos somos llamados a ella, ¿sí? Y nos invita a que salgamos de ese estatus, que no nos quedemos ahí, que nos cuidemos de alguna manera, porque fácilmente vamos siendo arrastraditos, y cuando menos piensan, nos quedamos. Alguien decía, mire, si usted está en la fila, ¿cierto? Esperando para llegar a algún lado, obvio, eso es cansón. Ah, qué jartera, y esto no se mueve, que sí se mueve, que no se mueve, y uno charla, critica, pero finalmente, si usted permanece en la fila, ¿qué? Va a llegar. Pero si usted se va, si usted no se queda en la fila, ¿qué va a pasar? Nunca va a llegar. Ese es el tema y ese es el llamado. Entonces vamos a Hebreos 6 del 9 al 10. El primer punto, pues vamos a ir del 9 al 15. Si quiere vamos a leerlo todo. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
Mire esta ilustración. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por quién? Por sí mismo. ¿Quién juró por sí mismo? Dios. Usted se imagina a Dios diciéndole a uno, yo te voy a dar esto, te lo juro. Si uno jura es por Dios. ¿Por quién jura uno? Por Dios. ¿Cómo diría Dios ahí? Juro por mí. Claro. Pero mire lo increíble de que era tratar de que a Abraham no le quedara duda de que lo que él estaba diciendo que lo iba a cumplir. Es increíble, ¿no? Que Dios se tome, obviamente, se ubique al contexto de la necesidad, porque todo eso lo hacían dentro de la cultura. Todos los pactos y los compromisos, ¿cómo se ratificaban? Con un juramento. Hoy, pues hoy eso no vale nada. Usted sabe que aún a veces hasta lo escrito no vale nada. ¿Sí? Pero en ese momento la palabra, por eso ustedes recuerdan cuando Jacob bendijo cuando Isaac bendijo a Jacob, viene Esaú y le dice, ¿y no tienes otra bendición para mí? No, porque lo que dije ya lo dije. Es que yo no le puedo decir eso a todo el mundo, no me lo puedo repetir a todos. Mire lo valioso que era la palabra empeñada. Por eso el que le dijo, no, pues que ya yo lo bendije a él. Entonces dame una bendición a mí, pues déjame a ver qué hago. Pero si ves, ya la bendición la tenía ¿quién? Jacob. Entonces no era coger una oración y repetírsela a todo el mundo y decirle, venga, aquí le digo lo mismo, venga, le digo lo mismo, venga, le digo lo mismo, venga, le digo. Era el valor de la palabra. Entonces dice aquí, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Bien, entonces el primer punto vamos a encontrar la razón de este llamado para que más bien salir del status quo, salir de la comodidad y mantenerse nuevamente en la carrera, ahí firmes, corriendo para llegar. Yo no sé si ustedes recuerdan un corredor africano en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles que llegó casi, yo no recuerdo, yo sé que llegó horas después de que la carrera de larga distancia había terminado. Entonces cuando él llega, porque llegó trotando, llegó uniformado y llegó a lo último, pues cuando ya termina alguien le pregunta, ¿a razón de qué seguiste trotando? Y a razón de qué finalmente, pues, ¿por qué no se quedó más bien por a un lado? Y él les decía, mi nación invirtió en mí para que yo corriera una carrera. Y lo mínimo que yo tenía que hacer, así quedara donde quedara, era correrla toda y era terminarla. Increíble, ¿no? Y él llegó tumbándose, ¿no? Llegó, pues obviamente ya descompuesto físicamente, pero llegó hasta el final. Y esa es la idea. La idea no es simplemente decir, ya llegó primero Leo, no, entonces ya no. No, es mantenerse. Es mantenerse y eso es lo que cuesta. Eso no es fácil. Más cuando a veces se presenta una cosa, se presenta otra cosa, se presenta otra cosa, se presenta otra cosa, se presenta otra cosa. ¿Y sabe usted qué tiene ganas? De llorar. Así le pasó a Elías. ¿Qué le pasó a Elías? Lo cogió cansado el enemigo. Había tenido una contienda, ¿cierto? Con Acab, con los sacerdotes de Baal, y había tenido esa contienda, finalmente habían vencido, finalmente había hecho una tarea, ¿cierto? Con todos esos 400 hombres, cansado al otro día que le manda a decir la reina, mañana pondré tu vida como una de esos sacerdotes. ¿Y por qué se asustó? Pues porque finalmente la reina era la que mandaba, no era Acab. ¿Y qué dijo él? No, pues esto ya es un hecho. ¿Y qué hizo Elías? Salió huyendo. ¿Y qué le dijo luego él a Dios? No, yo no quiero vivir. Tremendo. Entonces, a veces hay situaciones que uno pudiera decir, no, pues ojalá que todo esto me motivara, pero hay muchas cosas que te pueden sofocar. En el Salmo 55, el salmista que dice, ¿quién me diera alas como de paloma? Dice él. ¿Sabe qué haría yo? Dice el salmista. Yo no sé si usted lo ha pensado, yo lo he pensado muchas veces. Yo con esas alas huiría lejos al desierto y me quedaría allá solito, en medio del conflicto y en medio de las luchas. No quiere huir. Uno quiere como esconderse, uno se ríe del avestruz, que esconde la cabeza, pero en el fondo uno a veces quiere hacer lo mismo. Los problemas se resuelven enfrentándolos, pero uno a veces ¿qué quiere hacer? Evadirlos.
Y es más, uno muchas veces evade, hasta que Dios mismo a veces lo empuja a uno para que enfrente. Y cuando uno soluciona, finalmente uno que dice, ¿por qué no lo hice antes? Pero a veces los fantasmas están aquí como pasó con Elías. ¿Por qué Elías huía? ¿Se acuerdan que vimos hace 15 días? Él tenía una idea en la cabeza. ¿Cuál? Que era el último profeta que había quedado. Entonces dijo, no, tengo que correr porque ya no quedan más profetas de Dios. Pero cuando finalmente se encuentra con Dios, ¿qué le dice Dios? No, muchacho, usted no es el último. También quedan otros 7,000. ¿Será que bastaban esos 7,000? Tremendo, ¿no? Pero esos son, mire, cuando el enemigo nos mete una mentira, él no la sopla, ¿no? No, mire que usted tal. Y uno se la copia, pues tarde que temprano termina haciéndole mella a uno y dañándolo. Entonces vamos a mirar primer punto, la razón que tiene el autor para motivarles. Versículo 9 al 10. Pero en cuanto a vosotros, oh amado, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así porque Dios, ¿qué? No es injusto. Para olvidar que vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y qué. Mire que ellos de alguna manera le servían todavía. Lo que pasa es que habían que estaban fríos. ¿Cómo servían? No sé, no nos dice. Pero alguna actividad todavía pervivía. Pero también frente a esa actividad, mucha pasividad era dominante en ellos. Parece que aun cuando servían, no estaban en la carrera. De pronto servían desde lejos, pero no manteniendo el correr. Entonces, Dios no es injusto, dice el autor. Dios no olvida, Dios siempre recompensa su justicia y su fidelidad. Mire, recordemos Hebreos 10, 32, 34 para que veamos que ellos no eran unos personajes ahí de pronto, ¿no? Uno puede decir, no, es que eran de pronto unos señores que pues empezaron a ir algunos días y no volvieron, ¿no? Dice, describiendo quiénes eran ellos, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, miren esta, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. O sea, ellos eran realmente personajes que habían estado ¿dónde? Al frente. Ellos habían estado realmente al frente, habían militado bien dentro de la vida de la fe, pero por alguna situación se habían enfriado, se habían marginado, algún golpe, alguna situación, alguna circunstancia. Volvemos a lo mismo. Así como las adversidades te pueden estimular, te pueden ¿qué? Sofocar. Las cometas vuelan a favor o en contra del viento. En contra del viento, claro. El viento les pega y las levanta. Mira que no es a favor, es en contra. Y por eso usted todo el tiempo está, ¿qué es? Apretando contra el viento y el viento la eleva. ¿Sí? Entonces mira cómo a veces un viento contrario te puede elevar, pero a veces te puede sofocar, te puede vencer. Recordemos un poquito la historia en Nehemías 3:20. Me llama a mí tanto la atención cómo la Biblia deja constancia. La Biblia deja constancia de cada una de las personas que participó en la construcción del muro de Nehemías en 52 días. ¿Y deja constancia de quién? De los que no hicieron nada. Sí, recordémoslo, mire. Primero ahí estamos en ¿quién? 3:20. Dice, después de él, Baruch, hijo de Sabai, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo construyó? Mira que Dios ve nuestro corazón. Él no lo hizo de manera indolente, no lo hizo de manera apática, no lo hizo de manera displicente. ¿Cómo deja testimonio el Espíritu Santo? ¿Cómo lo hizo? Con fervor, con ganas.
Pero en cambio, si nos devolvemos, versículo 5 dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Dios da testimonio de todos. Si usted lee desde el versículo 1, va a ver que el primero fue el sacerdote Elías, hasta el último que ayudó. Cada uno hizo su pedacito. Y de todos dejó testimonio Dios. Pero también dejó testimonio ¿de quién? Del que lo hizo con una actitud sobresaliente, como Barut, pero también de quiénes, de los que no hicieron nada. Dios no se olvida de lo que uno ha hecho. De hecho, si usted lee Mateo 6, 1 y 18, perdón, Mateo 10, 40 al 42, ¿qué dice? Dice que por un vaso de agua que tú des para la obra, ¿qué hace Dios? No te quedarás sin recompensa. Mateo 10. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que ¿qué? No la pierde. Entonces Dios no está pendiente de los grandes hechos, Dios está pendiente de qué? De cada cosa que nosotros hacemos. Por eso el autor dice con tanta convicción que dice, Dios no es injusto para olvidarse de lo que tú has hecho. Uno a veces piensa, pero yo solo muevo una silla. Dios es el que ve. Yo solo muevo una mesa. Dios es el que ve. Si lo hacen, mira cómo lo hizo Barut, lo hizo con fervor. Lo hizo con todo su corazón. Lo poquito que le tocó, pero lo hizo con todo su corazón. Es que no se trata de cuánto sea la cantidad, pero que podamos hacerlo. Por eso 1 Corintios 15, 58, para terminar este primer punto, para que nos rinda, porque la verdad este tema es extremadamente largo, pero vamos a hacerlo rendir hoy. 1 Corintios 15, 58 nos recuerda entonces, para concluir. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Ese es el llamado. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no cae en el aire. Mi trabajo en el Señor no se pierde, exactamente. Mire, yo me alegraba, no sé si les compartía hace unos días la persona o las personas, la familia, ¿no? Que me recibió a mí cuando yo fui a México y pues me brindaron su casa y me brindaron esa habitación donde estuve tanto tiempo, el primer mes. Bueno, ahí estuve, desde ahí compartí algunas temáticas con algunas personas. La verdad que la persona que tenía afinidad con nosotros como iglesia era la esposa. Su esposo, pues, obvio, muy de la iglesia tradicional, formado toda la vida en ella, de un colegio muy tradicional, jesuita, bueno, una formación muy tradicional católica. Él nos escucha, yo siempre vi en él una buena voluntad. De hecho, él alguna vez me abordó, me dijo que él quería cambiar, que él quería que yo lo edificara, que bueno, cosas que se quedaron ahí en el aire. Pero le doy gracias a Dios porque hace unos días, después de que estuvimos, pues, y finalmente, pues, tocó regresar, me mandó unas fotos. Y yo vi unas fotos de una iglesia, y ¿eso qué es? Y él muy contento me decía, quería contarte que hace 3 meses estamos asistiendo a una iglesia cristiana. Y estoy muy contento. ¿Sabes que lo que tú siembras nunca se pierde? Él me decía pues que habían 2 personas que inicialmente le habían compartido y bueno, no sé por qué no tuvo afinidad y dice que pues fue para él muy chocante y le hicieron mucha resistencia para aceptar la fe, pero que ahorita pues había encontrado realmente y que ya hace 3 meses estaban asistiendo. Bueno, esperar en el Señor. Entonces, solo recordarte, mira, tú sueltas la semilla, tú sueltas la semilla. Una vez en la universidad alguien quería pasarse de jocoso
y un profesor estaba como sin qué hacer con el tiempo y entonces que no, que yo saliera a decir cualquier cosa, ¿no? Y le dije, no. Entonces yo no sé por qué yo les dije, no, pues denme mi espacio y yo con mucho gusto, pero denme mi espacio con tiempo y yo con mucho gusto les comparto algo. Y me cogieron la caña. Y entonces empezaron de ahí al miércoles, era un miércoles, de ahí ese miércoles al otro miércoles todos los días, el jueves ruedita, entonces el otro miércoles, ¿no? El viernes ruedita, el miércoles, el lunes ruedita. Y se llegó el día y sí, pues yo ya no me embolaté, ya tenía experiencia, ya me había estrellado varias veces, cogí mi manual, cogí mi material de las 4 leyes, el método ESO, explíquelo simple y ordenadamente, 1, 2, 3, 4, clinemos el rostro, oramos, le compartí al salón. Bueno, fue una cosa pues que yo nunca pensé en la reacción que Dios generó ahí. Pero ¿sabe qué pasaba luego? Con el tiempo, yo iba por ahí cuando alguien se me acercaba, pues no sé por qué me decían así, Ruedita, es que estoy asistiendo a una iglesia. Y luego para otro, Ruedita, es que te quería comentar, estoy yendo a la iglesia de fulano. Ah, bueno, entonces, ¿qué me quería decir eso Dios? Que lo que uno sembró no se perdió. En algún momento pensando, porque ya siempre fueron casi 6 años ahí, yo dije, bueno, yo sí he sido productivo, le comentaba a un compañero. Y él me decía, ¿cómo así que si he sido productivo? Pues no es que yo conocí, fue por vos. Ah, bueno, pues por vos no, el Espíritu Santo, pero se le compartió. Y él asistía y era un miembro activo de una de las iglesias, una iglesia pues de otro lado, pero se sembró y ahí quedó. Entonces, ¿qué esto nos recuerda? Nada lo que uno hace para el Señor, ¿qué es en vano, para nada. Vamos al punto B. Entonces vimos la razón. ¿Por qué razón Él los está estimulando? Porque al parecer, ¿cierto? Se han quedado enquilosados, se han quedado endurecidos, se han quedado pasivos. Y Él que quiere exhortarlos. ¿Qué es exhortar? Es motivar. Ojo, nosotros convertimos por mucho tiempo, se convirtió el término exhortar en un eufemismo de regaño. No, exhortar no es regañar. Exhortar es motivar. Lo que pasa es que a veces un regaño motiva. No nos engañemos. Papá de uno cuando uno estaba así que tal cosa, ya voy, tal cosa, ya voy, ya ganó, de una vez salía uno corriendo. Entonces, a veces sí, pero no significa que todo el tiempo uno motiva regañando. No, hay muchas maneras. A veces uno hasta motiva acompañando al otro a llorar, porque una o X situación se presenta y uno obviamente se identifica y después la persona que le dice, mira, algo muy importante que me ayudó a sobrellevar esta carga fue ese día que lloramos juntos. Entonces, yo pensé que, y uno se va pensando, no, qué embarrada, yo que era el que lo iba a motivar y me puse a llorar. Y resulta que para la persona puede ser un momento de ¿qué? De consuelo, de motivación, de aliento, de alivio. Versículo 6, capítulo 6, versículo 11 al 12, nuevamente Hebreos. Estamos en Hebreos 6, ¿no? Volvemos otra vez. Habíamos salido un poquito a revisar algo, pero volvemos. Ahora vamos del 11 al 12a. Dice, pero deseamos, estamos hablando ya de la motivación, ¿no? Ya él dio una razón, ahora está la motivación. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de ¿qué? ¿Qué es lo que él quiere? Exacto, exacto. Porque lamentablemente un cristiano perezoso es una contradicción. Y eso no significa que uno no luche con la pereza, pero eso es una contradicción. ¿Qué es lo que distingue a un cristiano? La diligencia. Claro, uno tiende a acomodarse, uno tiende como a, uy, no, pero, ay, no, ¿sí? Uno empieza a sacar peros, ¿no? Y uno a veces escribe, ¿será que hoy sí? ¿Será que hoy sí? Parce, le dicen no, le dicen no. Increíble. Uno es muy sinvergüenza. Uno se acomoda y uno quiere sí, el menor desgaste. Pero a veces es un menester dar el gasto que corresponde. Entonces, tal como él dijo, como dice Santiago, que la fe que salva, aunque es una fe que no se puede ver, pues se hace evidente. El único que ve la salvación en el corazón del hombre, ¿quién es? Dios. Y la única manera como la pueden ver los demás es por medio de ¿qué? De la fe. ¿Por qué? La manera como procedemos, la manera como actuamos, porque nosotros actuamos de acuerdo a qué? A lo que creemos. Entonces, por eso Santiago, ustedes recordarán, vamos a Santiago que está ahí atrásito de Hebreos. ¿Qué nos dice Santiago 2?
Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras. Sí, porque uno dice, no, yo sí creo. Yo sí creo. Entonces no, yo no estoy diciendo que todo el tiempo que uno no pueda tener sueño, ¿no? Ni que uno no pueda descansar. Pero realmente al cristiano lo distingue. Si usted lee Proverbios, que es un libro sapiensal, que es un libro de sabiduría, normalmente y continuamente, ¿qué se está repitiendo? Buen haber es al hombre que la diligencia. ¿Por qué? Porque le hará estar delante de los reyes y delante de los grandes. ¿Qué? La diligencia. La negligencia, todo lo contrario. ¿Se acuerdan que dice Hebreos 6? Oh, perezoso, mira la hormiga que prepara su comida en el verano. Porque un poquito dormir, un poquito cruzar el brazo y otro poquito dormir y otro poquito dormir y otro poquito. ¿Y dice qué? Poco a poco que va llegando la ruina, la destrucción y la pobreza como un hombre armado. ¿Qué hace uno cuando le sale un hombre armado? ¿Qué le dicen a uno? Pues uno que ve todos los días videos de asaltos y atracos aquí en Colombia. ¿Qué pasa, pobrecita? Pues a la persona le sacan la pistola y uno, ¿y qué tal? Uno entrega y ¿cómo queda uno? Pues obviamente en indefensión. Y eso es lo que puede suceder por la negligencia frente a la ruina y a la pobreza, que quedemos como en indefensión. ¿Por falta de qué? De diligencia. Entonces, ¿cuál es la motivación? Que seamos ¿qué? Solícitos. Romanos 12:11, recordemos. Vamos a recordar un poquito algo de solicitud y nos vamos a ir luego a no ser perezosos, el peligro de la pereza. Yo creo que nos vamos a quedar aquí ya. Nos va a quedar, bueno, el ejemplo finalmente lo podemos cerrar. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, ¿qué? No perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo ¿quién? Al Señor. De hecho, uno muchas veces, que la reunión no va a ser presencial, que va a ser virtual. Buenísimo, ¿no? No, pues yo sé que la virtualidad es una bendición, nos tocó, yo creo que la pandemia por algo Dios lo permitió, apareció, yo creo que ha sido una bendición, el curso, los estudios bíblicos que estamos en mora de iniciar, lo hemos hecho y se puede hacer y realmente pues también ayudar a hacer más funcional, mucha gente sale reventada de su trabajo, tipo 6:30, a venir, desplazarse y luego salir. Si uno puede encontrar realmente espacios para dar un poco de alivio, pues definitivamente bien vale y no hay que negarse. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia, no como qué, sino como sabios. Segunda de Timoteo 2:15. Pues mira que siempre está ahí. Es más, ¿cómo culmina el sermón del monte? Mateo 7:24-28. ¿A quién compararé? Aquel que oye y pone en práctica mis enseñanzas. ¿A un hombre qué? Prudente. ¿A quién compararé aquel que oye mis enseñanzas y no las pone en práctica? ¿A un hombre? Necio, negligente. Y mira que la prudencia es una bendición que hace parte de que nos invita a ser diligentes. Segunda Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bueno, y hay una cantidad de textos que pues no podemos detenernos para que vayamos ahorita entonces al tema de la pereza. Proverbios 13:4. Diligentes, no perezosos. Diligentes, no perezosos. Como les digo, algunos tienen un temperamento que desde que se levantan no saben qué hacer. No saben qué hacer. Y eso es corre para acá, 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 corre. Y si ya dejaron de hacer, entonces váyanse. Y digo, uy, Dios mío, yo no sé qué tienen por dentro. Porque no es mi temperamento. Al contrario, termino. Soy más pasivo,
Pero gloria a Dios por esos temperamentos, porque nos estimulan. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea. ¿Y qué alcanza? Mire, por eso, mire, yo le pregunto, ¿qué relación les contaba creo que hace 8 días? ¿Qué relación hay entre la negligencia y la falta de ganas de vivir? ¿Sabe qué relación hay? Esta que estamos leyendo. Que usted desea, 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 ¿pero qué? Nada alcanza. Entonces, ¿usted qué siente de la vida? Que no vale la pena vivir. ¿Pero qué es lo que hay ahí? Falta de diligencia, falta de compromiso. Tal vez no sea plenamente irresponsable, pero tiene que extender su responsabilidad no solo a las áreas que las está atendiendo ahora, sino tal vez a más áreas de su vida, ¿sí? Porque hay personas que necesariamente uno dice, no, eso fue por irresponsable, pero usted ve y ha llegado, ha hecho muchas cosas. Entonces, no es que sea plenamente irresponsable, pero tal vez su responsabilidad sea restringido solo a algunas áreas. Y tal vez es menester que la extienda a otras áreas de su vida que de pronto está desatendiendo. Pero mira, increíble cómo mucha gente cae en depresión, cae en el sinsentido de la vida, pero puede estar incurso en ¿qué? En esto. Como puede estar incurso en el otro lado. Hacer y descubrir que no le llena nada. Pero en el otro lado, pues desear, pero como no hace nada, ¿qué tiene? ¿Qué alcanza? Nada. Entonces, más el alma de los diligentes, ¿qué dice? Prospera. Proverbios 21-25, para que leamos solo 2, porque vamos a ver 3 ejemplos, 4 ejemplos muy importantes y terminamos. Proverbios 21-25, el deseo del perezoso le mata. ¿Por qué? Sus manos no quieren trabajar. Entonces, y mire que esto a algunos se les da, a otros no, a otros nos toca esforzarnos, establecerse unos hábitos, establecerse unas agendas, establecerse unas actividades. ¿Para qué? Para uno no caer ahí en esa trampa, que uno puede caer. Otros no, otros se les da con mucha naturalidad. Antes a otros les toca mirar cómo pueden lograr, cómo establecen programas para tener pausas, porque no las tienen. Y otros, cómo establecen programas para qué? Para cumplir, para realmente activar sus capacidades y lograr con buen rendimiento todo lo que puede lograr. Vamos a ver 4 ejemplos. Jueces 18:7 sobre el peligro de la pereza y la comodidad. Esto con algunos lo hemos visto, pero bueno, a veces repetirlo vale. Decía Pedro, no me canso de repetir las mismas cosas. Jueces 18:7. Bueno, imagínense que había una región que se llamaba Lais, y esta región estaban en ese momento, estamos en Jueces, están algunas tribus todavía no han tomado posesión del territorio que les entregó Josué, y entre ellas estaba Adán. Entonces alguien les dice, vean muchachos, vayan, busquen pues dónde nos vamos a ubicar. Entonces ellos salen y ¡pa! Encontraron el lugar preciso. ¿Por qué? Mira lo que dice. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba ¿cómo? Seguro, ocioso y confiado. Conforme a la costumbre de ¿quién? De los sidonios. Parece que esa es una característica de su cultura. Sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese reino, estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. ¿Qué pasó? Pues que ellos fueron y le contaron al resto de la tribu. Vinieron 600 hombres, sacaron a todos estos hombres y tomaron posesión de ese territorio hasta la época en que pues estuvo el reino. ¿Por qué lo sacaron? ¿Que estaban qué? Ociosos, seguros entre comillas y qué? Y confiados. Entonces mira cómo ellos vieron que eso eran. ¿Por qué? Porque no carecían de diligencia, de determinación, carecían, ¿cierto?, de pronto algo que les intimidara. Al contrario, vieron que estaban descuidados, confiados, cómodos, y dijeron, estos son, y esos fueron, lamentablemente. Ayer estaba viendo esas series en Love Nation, que es de animalitos, pues de animales no, pues de toda la fauna y todo eso. Entonces estaban mostrando un jaguar que apenas estaba cumpliendo 2 años y acababa de desprenderse de la mamá.
y entonces que aquí que perdió y que no pudo casar y que aquí no pudo casar y que aquí no pudo casar. Cuando qué pecado. Bueno, para uno, pues para uno lo piensa así, ¿no? Estaba ahí un cocodrilo ahí fresco, un caimán ahí fresco, relajado y matanga, hijo la changa. Lo cogió desubicado. Lo cogió dormido y yo dije, ay, qué pesar. Oiga, y peleó, pero no. Entonces dice, ahí el hombre se hizo ya adulto. Fue a su primer casa y lo cogió como desubicado. Segunda de Samuel 11:1, está la famosa historia. A mí ya me da una pena con David. Yo no sé, yo pienso que cuando llegue al reino de los cielos, David me va a buscar y me va a decir, hermano, usted no tenía otra ilustración. Usted no tenía, usted todos los sábados tenía que hablar de mí. Hermano. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿dónde debía estar David? Y se quedó. O sea, le pasó lo de por ahí una propaganda. Estaba en el lugar equivocado. Y lamentablemente, pues eso abrió la puerta que todos sabemos y que no solo se desencadenó en el infortunio de transgredir la palabra de Dios, que fue lo fatal de todo, ¿cierto? Y de ahí se desprendió todo lo demás, adulterar, terminar prácticamente conspirando contra una persona que era un incondicional para él. ¿Y todo eso quién lo pagó? Sus hijos. Sus hijos. Como Absalón, como Amnón violó a su hermana, y como luego Absalón vengó a su hermana matando a Amnón, y como luego Absalón le dio un golpe de estado a su papá. Eso fue eso no fue, porque es que el pecado tiene que su paga, claro, claro. Y de hecho, David la había hecho. ¿Y qué pasó? Dios tuvo que enviar a Natán para sacarlo ahí de ese endurecimiento. ¿Será que David no era consciente que había hecho mal? Claro, pero mire cómo se puede endurecer el corazón. Él estaba ahí endurecido. Entonces Natán viene y le cuenta la historia y cuando él se exalta, ¿qué le dice? Eres tú. Pues por eso dice Hebreos 3:12, hermanos, tengamos cuidado, no sea que nuestro corazón se endurezca. ¿Por qué? El engaño del pecado. El pecado nos engaña y nos hace creer que estamos ¿qué? Muy bien. ¿Que no hacemos milagros? Porque los sábados estamos ocupados. No, mentiras. Segunda de Crónicas 15, otra historia. 19, la historia del rey Asa. El rey Asa, mire, ahora que estaba invitándonos Marcelita a la importancia de que crezcamos en la oración, fue un hombre que buscó a Dios y vio la gloria de Dios y luego Dios envió un profeta y le dijo, lo que usted está haciendo es correcto, búsqueme, o sea, estén en mi presencia, busquen mi comunión, sigan mis preceptos, sigan mi orientación, sigan mi camino y veránla. Y claro, y todos pactaron y se comprometieron y dice que tuvieron casi más de 30 años de paz. ¿Cuándo hemos visto nosotros eso? Ellos tuvieron casi 30, 35. Algunos dicen que de pronto pueden haber unos errores de transcripción. Bueno, póngale como algunos creen que pudieron haber sido 16 o 20, pero es mucho tiempo de paz. Entonces dice el 19, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Pero en el 16:1, si pasamos inmediatamente, dice, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. ¿Y sabe qué hizo el rey Asa? ¿Qué había hecho en el capítulo 14? Dice que Sera, un etíope, venía contra él con un ejército de casi 1.000.000 de hombres. Y él tenía escasamente 600.000, de pronto hasta 800. ¿Y qué le dijo él al Señor? Señor, la victoria es tuya con pocos o con muchos. Y Dios le dio la victoria. Increíble. Buscó al Señor y le dio la victoria sobre el etíope. Entonces ahí donde Dios le manda al profeta, le dice, búsqueme, ellos lo buscan, ven su gloria. Y cuando viene Baasa, que era rey de Samaria, o sea, de las 10 tribus que se apartaron, ¿qué hizo Asa? Inmediatamente buscó a Dios. No, ¿sabe qué hizo? Sacó platica y le pagó al rey de Asiria y le dijo, hermano, es que este señor me está perturbando, ¿será que usted va y lo aprieta?
para que deje de molestarme la vida. Claro que sí, tenga, ¿cuánto? Ya le hago la transferencia. ¿Cuál es el teléfono? Nequita, le mandó. Le mandó. ¿Y usted cree que eso le agradó al Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Locamente has hecho. Cuando vino un hombre con un ejército superior a ti, yo te di la victoria porque me pediste. Pero ahorita, ¿qué? La más fácil. ¿Por qué? La comodidad. La comodidad. Entonces, uno muchas veces se presenta una situación y en vez de, no voy a llamar a Gustavo, que Gustavo tiene un primo, que el primo trabaja allá, donde está la cuñada, que al frente vive la señora de enseguida, que es la que nos puede colaborar. Y esa es la más fácil. Gustavo le pregunta a Carmencita que si es verdad que la señora de enseguida. Y Carmencita le dice, yo acabo de llegar, yo no soy. Porque es la más fácil, pero uno no dobla la rodilla. ¿Sabe cuándo uno dobla la rodilla? Cuando ya nadie pudo hacer nada. Y entonces uno ve la gloria de Dios y que dice, ¿por qué no busqué al Señor primero? Pero vuelve y pasa y otra vez. ¿Cuál es el teléfono? Te hago la transferencia, la más fácil. Por eso mire que si vamos, miremos un versículo, el 9, en 2 de Crónicas 16, 9. Miremos una palabra muy fuerte, pero muy bonita, acerca de cómo Dios ve tu corazón. 2 de Crónicas 16, 9. Muy famosa, eso es famosa, muchos la comparten, pero el contexto tiene que ver con qué? Con que obviamente él hizo lo incorrecto. Dice, versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de quién. Los que tienen corazón perfectamente con él. Por eso que le dice, locamente has hecho con esto, porque de aquí en adelante va a haber más guerra. Sí. Mire que de hecho pues hemos vivido muchas contingencias. De hecho nosotros desde que nacimos como congregación ya hemos rotado y hemos tenido contingencias. Pero todas yo creo, pensar uno, ¿somos nosotros? No nos engañemos. Pero sí decirle, Señor, gracias. Porque si no es por esas contingencias, nos dormimos. Muchas veces uno se acomoda y entonces la rutina, ¿no? El cuadrito y ya. Y uno es feliz ahí con el cuadrito, pero ahí, y no sale de ahí mismo. Entonces, gloria a Dios porque Dios a veces pone y uno dice, listo, ya, ahora sí, sentémonos. No, Señor, pare otra vez y pone. Y entonces uno dice, ay, bueno, ahorita sí, no, Señor. Y mira, si uno va y recuerda la palabra de Josué, que me parece tan espectacular, permítame, si no estoy equivocado, si no estoy mal en el capítulo 11. Bueno, se me olvidó dónde estaba, pero bueno. Es que no estaba en el 11, qué pena, por eso era que no lo había ubicado. 19, mira cómo culmina el 19 y me gusta tanto ese texto que no lo tenía presente. Dice, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. ¿Cómo lo tomaron todo? ¿Qué le regalaron a Israel en ese momento? Nada. ¿Cómo dice ahí que lo tomaron todo? En guerra. Peleando por lo que correspondía. Nada le regalaron. Y esto no significa que era para que ellos se ufanaran, porque ¿quién era el que peleaba por Israel? Dios. Es lo mismo nosotros podemos decir, mire, yo he luchado, yo la he sudado, yo la he dado toda, a esto no se hizo solo, eso. Pero ¿quién lo hizo finalmente? Dios. Tampoco nos engañemos. Y por eso aquí claramente dice, todo lo tomaron en guerra. Pero claramente advierte, terminando el libro Josué, el Señor era quien iba delante de vosotros y suya fue siempre la pelea. Entonces no nos engañemos tampoco, porque sí, la sudamos, la damos, la ponemos y pasamos y nos afligen y nos quebrantan y salimos y vemos la gloria de Dios, pero todo sigue siendo ¿qué? Como dice Deuteronomio 8, que no nos olvidemos que el que tiene el poder para bendecirnos, ¿quién es? Dios. Amén. Y por último, la última historia acerca de la comodidad y que Dios nos guarde, Ezequiel 19:49.
Ezequiel 19:49, mire que uno de los pecados de Sodoma y Gomorra, pues mire, el ocio, una vez decía alguien, es 16:49, me acuerdo tanto de esa frase, ¿no? Decía, la pereza es tan lenta que por eso la alcanzan todos los vicios. Imagínense. Entonces, ¿qué dice Ezequiel 16:49? He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Entonces mira que cuando a veces está todo, también puede ser que contraproducente si no tengo el corazón correcto. Por eso algunos dicen, y creo que con acierto lo dicen, a veces es más peligrosa la abundancia que la escasez. A veces yo no soy quien para juzgar, pero es el Señor el que realmente nos guíe. Y por eso entonces concluye, para que no nos quede hablando ya, hemos visto la razón, ya vimos la razón, ¿cierto? Que fue el primer punto. Hemos visto la exhortación. Entonces, ¿cuál era la razón? Pues que obviamente Dios es justo y fiel. ¿Cuál fue la exhortación? A que sean solícitos y no perezosos. Y solo concluyamos con la ilustración, porque dice alguien que nada más suficiente que un ejemplo vivo. Y entonces dice el versículo, estábamos en el 12a, versículo 12b al 15. Dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, no ser perezosos, ser diligentes y más bien imitar a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Tenemos algún ejemplo? Claro, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Y qué hizo Abraham? Habiendo esperado con paciencia, alcanzó. Paciencia no fue que quedó, ¿cierto?, en la mecedora esperando, no, con paciencia, palabra paciencia es de persistencia, ¿no? Habiendo persistido, y de hecho nos da cuenta Romanos 4, ¿se acuerdan? Romanos 4 nos recuerda lo que hizo él para ver la gloria. Dice Romanos 4, 17 al 21. Pablo, de alguna manera, el Espíritu Santo le lleva a iluminarnos en este sentido y dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, ¿cómo? Esperanza contra esperanza. ¿Usted cree que en algún momento Abraham no se sintió desmotivado? ¿No se sintió desalentado? ¿Usted se imagina que Abraham hubiera celebrado como nosotros cada diciembre? Y hubiera llegado y que los aguinaldos y que la Nochebuena y que feliz año y que los globos. Y él pensando, un año más. Y el niño nada que llegue. Claro. ¿Y fueron cuántos años? 25. Y volvía, feliz año, nada. Y todo el mundo allá celebrando y el hombre pensando aquí que un año más y nada. 25 años. ¿Usted cree que eso no lo hace pensar a veces a uno y decir, bueno, no fue fácil? Entonces dice, él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Entonces, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya que como muerto, siendo casi de 100 años, ni tampoco la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Mire el poder de una promesa, ¿no? Y no hablando pues aquí de sensacionalismo, sino obviamente los decretos de Dios, porque eso es parte de los decretos de Dios. Si Dios da una promesa y Él dice que es así, ¿cómo va a ser? Como Dios diga.
Abraham y Sara pensaron que no, que de pronto era a través de Agar, pero Dios le había dicho, ¿cómo? No, no es así, es Sara, es Sara. Y ellos dudaron, y uno muchas veces duda, y uno dice, no, pero yo no, pero será, y por qué no, y por qué no. Pero Dios le dijo, no, es Sara, es que es Sara. ¿Y de dónde nació Isaac? De Sara. Es la promesa de Dios. Entonces, Dios nos recuerda la importancia de seguir corriendo camino a la perfección. No nos detengamos. Habrá muchas situaciones que nos van a desalentar, muchas situaciones que nos van a desmotivar, muchas circunstancias que nos van a hacer pensar que no vale la pena. Mire como Abraham. Es que imagínense, cada año que pasaba, en vez de estimular a Abraham, ¿qué? Lo desestimulaba, porque dice que su cuerpo cada vez, ¿qué? Estaba más incapaz. Lo mismo su esposa. Pero es mirar al Señor, que Dios nos ayude. Entonces, siempre se presentan situaciones, siempre se presentan circunstancias, siempre se presenta una cosa, siempre se presenta la otra. Dice, pero ¿qué es lo que está haciendo el autor? Que esto no nos saque de la carrera. Mientras permanezcamos en la carrera, pues tal vez no lleguemos de primero, pero lo importante es que lleguemos. Como dice el autor de Hebreos 12, ahí mire el mismo autor, 12:1. Dice, corramos la carrera que tenemos por delante, puesta la mirada en ¿quién? Jesús. Que vivió lo mismo que nosotros. Mire, dice que él sufrió tal contradicción de pecadores. Imagínense Jesús solo aquí, con todos estos dementes que éramos nosotros acá, con todo ese poco de locos aquí. Yo me imagino al Señor pensando, Padre, ¿yo qué hice para que me mandaras aquí? Mentiras, él obviamente sabía quiénes éramos, pero todos locos. Todos, ni uno cuerdo. Solo él. ¿Usted se lo imagina? Dios mío. Imagínese. Pero tuvo la paciencia, tuvo la gracia y el amor de ser paciente con nosotros para que finalmente participáramos. Entonces, que Dios nos guarde y nos ayude a seguir y nos mantengamos firmes en este correr de la fe. No desmayemos, sino que persistamos en esta carrera. Que no nos marginemos, que no nos pongamos a mirar de pronto si hay una banca al ladito para irme a sentar. No, sigamos corriendo. Miremos al Señor, no miremos a los lados, no miremos alrededor, miremos siempre al Señor, corriendo pacientemente hasta que finalmente veamos su gloria. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. A veces se juntan tantas cosas, Señor, y aún así no se ha juntado todo. A veces se junta el cansancio con la adversidad, la fatiga con el miedo, la incredulidad con el temor. A veces se juntan personajes y circunstancias dañinas, nocivas, peligrosas. A veces, Señor, la impotencia del ser humano frente a las vicisitudes solo tiene una opción, y es llorar, Señor. ¿Cuántas veces frente a la impotencia, el no poder resolver, el no ver luz hacia el final, no ver luz en el panorama presente, no ver opciones, no ver alternativas, confunde? Como Elías, Señor, muchos prefieren decirte, Padre, ya no más, llévame. Llévame a ese lugar donde dice que allá no habrá más llanto ni dolor, más tristeza ni enfermedad. A veces, Señor, la vida se puede volver de tal magnitud, tan agobiante, que podemos pensar hasta dónde vale la pena persistir en ella. Por eso hoy te damos gracias por esta palabra de exhortación que el Espíritu Santo le da a estos creyentes hebreos, que en algún momento, después de haber caminado con vehemencia, con determinación, con el compromiso de su vida misma, porque fueron perseguidos, porque fueron despojados, porque compartieron aún con los presos, porque estuvieron dispuestos a darlo todo, pero en algún momento algo
alguna situación, alguna circunstancia, los bloqueó, los frenó y los marginó de la carrera, Señor. Por eso el Espíritu Santo, a través de este autor, les insiste y les recuerda que Dios no se ha olvidado de lo que se hizo y de lo que se sembró. Dios no es injusto ni es infiel. Y por eso ellos tal vez pueden estar bajo el engaño de que ya nada vale, todo se perdió, lo que se hizo no valió, lo que se hizo no se tuvo en cuenta, lo que pasó ya se olvidó. Pero Él les está recordando que Dios no olvida y conoce nuestro corazón. Por eso luego pasa a exhortarles y a decirles, tengan cuidado, porque ya no simplemente es un tema de que tu corazón está bloqueado por algo. Ahora, tal vez es la pereza la que está asediándote. Es la pereza la que está predándote, buscando de alguna manera hablar, susurrándote acerca de la comodidad, de lo más fácil, del menor esfuerzo, del menor desgaste. Ahora ya no es la diligencia, el peligro es la comodidad. Ya no es la vicisitud, ya no es la adversidad. Quizás sea la abundancia. Quizás sea una bendición que uno interprete mal y en vez de ver que es Dios quien la ha provisto, podamos creer que somos nosotros, que lo hemos hecho todo.